Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar con esta serie de los últimos tiempos a la luz de la divina voluntad. Vamos a hablar de un tema que estábamos ya meditando en los videos anteriores sobre la transformación del hombre. Y nos basábamos precisamente en una carta de San Pablo a los Corintios, que en el capítulo 15, versículo 51, dice esta Biblia, que es una excelente traducción, la Biblia de San Jerónimo, dice textualmente: voy a declararles un misterio, todos ciertamente resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Excelente traducción. Porque la mayoría dicen, no todos moriremos, todos seremos transformados. No todos tenemos que morir, por eso me gusta eso. Todos ciertamente resucitaremos, pero una vez que hayamos muerto todos, pues, pero no todos seremos transformados. Eso sí, porque la transformación del hombre es muy dura, muy difícil. Y para el plan de Dios, pues, que tiene para estos últimos tiempos, es para que el hombre se transforme y pueda ser un apóstol de los últimos tiempos. En el tiempo del aviso, el milagro y el castigo, y luego en el milenio. Como ya habíamos explicado también en uno de los videos, como a Antonio, un instrumento verídico, auténtico, vidente de Sevilla, España, el que está ya achacoso, enfermito, tiene ya cerca de 80 años, como cuando se queja de sus dolencias, le dice, tranquilo, espera, ofréceme ese sufrimiento, pero tú serás transformado en el éxtasis del aviso. Y cuando seas transformado, pues serás un gran apóstol mío en el aviso, el milagro y el castigo. Los tres acontecimientos anunciados en Garabandal. Pero también nos habla una Sagrada Escritura en el Apocalipsis, capítulo 20, 1-4. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, que dice: vi también los tronos, a los que se sentaron en ellos se les dio potestad de juzgar, y vi a las almas de los degollados por dar testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no adoraron a la bestia, ni su imagen, ni recibieron la marca en su frente, ni en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues aquí también está hablando de que esos mártires que no se dejaron marcar en sus manos ni en su frente la marca de la bestia y fueron degollados, ellos pues resucitarán en el milenio con la venida de Cristo. Ellos revivirán y reinarán con Cristo, como dice, por 1000 años, pero siendo unos apóstoles de la nueva evangelización. Y yo me pregunto, ya a la luz de la divina voluntad, cuando ponga en práctica el hombre las enseñanzas que encierran los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta sobre la divina voluntad, va a tener una transformación, no solamente de su alma, como lo dice Jesús el 22 de octubre de 1926, en el volumen 20 precisamente, habla
sobre esta transformación, este cambio que va a tener inclusive el cuerpo. Aquí dice: el segundo será milagro protector, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, mi voluntad no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre los hijos de su reino con un acto de milagro continuado, para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo. Habrá muchas modificaciones, porque siempre la culpa es el alimento de todos los males. Y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus efectos benéficos. Es decir, que si vivimos del todo en la divina voluntad, no esperar la muerte para que nuestro cuerpo reviva en el tiempo del aviso o el milenio. Esto es la maravilla que encierra estas verdades de la divina voluntad. Vas a tener una transformación, sobre todo de tu alma, de tu espíritu. Lo demás vendrá por añadidura. Pero haciéndonos eco de lo que decíamos de que Antonio será transformado en el aviso, es decir, que para mí debe morir Antonio, porque ¿cómo puede ir al cielo y ser testigo de lo que encierra el cielo? Los bienaventurados, la presencia trinitaria de Virgen María, los ángeles, y después baje a esta época del aviso, el milagro y el castigo, y sea un apóstol, como dice la Virgen María, le dice a Antonio explicándole que serás tú, que también serás un apóstol, manifestando lo que viste en el cielo. Entonces digo, para que reviva ese cuerpo ya rejuvenecido, transformado, pues tiene que morir en el aviso, ir su alma al cielo y después revivir para, con ese cuerpo ya rejuvenecido, pueda ser un apóstol en esos tiempos del aviso, el milagro y el castigo. Lo mismo lo que leímos del capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 4. Los degollados, los mártires también revivirán, lo dice textualmente, revivirán y reinarán con Cristo durante 1000 años. Ahora, a la luz de la divina voluntad, esto de la transformación, pues ya no hace falta ni morir, porque si vives ya el reino de la divina voluntad del todo, ya estás trascendiendo la muerte, porque todo encierra en un acto único de Dios. Y entonces, si vives el Padre Nuestro, como dice, venga tu reino, viviendo ya la voluntad, haciendo la voluntad como se hace en el cielo, en la tierra que somos nosotros, entonces tú con los actos divinos pues estás en el cielo y en la tierra, llenando todos esos vacíos, actuando con Jesús y haciendo obras realmente portentosas de conversión, de santificación y del mismo apostolado. El mismo apostolado que lo puedes hacer ya aquí en la tierra y en esta tierra, haciendo conocer estas verdades del reino de la divina voluntad y no esperar morir para recién dar un testimonio de lo que es el vivir
vivir en el divino querer. Pero, como digo, para eso tenemos que vivir del todo el divino querer, pero nos falta muchísimo para llegar a esa meta. Entonces yo digo, puede ser una suposición humana muy mía, que antes del milenio tú, que todavía no vives del todo, seas tomado en cuenta para que también te lleven al cielo. Una vez que mueras aquí, te lleven al cielo y ahí conozcas los tesoros de la divina voluntad, ya a plenitud, no como en la tierra vivías a intervalos la divina voluntad, pero no haciendo una vida continua. Entonces ahí, con esa experiencia ya viendo a la Santísima Trinidad como vive en el divino querer, a la Virgen María, ¿no? A la misma Luisa, a los que, digo yo, a lo mejor ya habrá en el cielo ya gente que vivió el divino querer del todo y está gozando un puesto especial en el cielo sobre los otros bienaventurados, porque hay también escalas en el cielo. Hay una escala, pero de valor infinito, una escala mayor de los santos que hasta fueron, digamos, mártires, pero que no conocieron y vivieron este divino querer. Entonces, puedes bajar ya con esa experiencia al milenio y ser un gran evangelizador de la divina voluntad. Es una maravilla esto. Pero así lo entiendo yo con esto de la transformación a la luz de la divina voluntad. Ya, desde ahora, tú puedes ser transformado sobre todo tu espíritu. Y viviendo el divino querer, estarás en el cielo y en la tierra y en todo lugar, como Jesús. Bien. Lo mismo podríamos decir del arrebatamiento. Hemos hablado en un video del arrebatamiento. En eso está pues en la primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 en adelante. Y dice textualmente: no queremos, hermanos, que ignoréis lo que se refiere a los que han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera también Dios, por medio de Jesús, reunirá con él a los que murieron. Así pues, como palabra del Señor, os transmitimos lo siguiente: nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que hayan muerto, porque cuando la voz del arcángel y la trompeta de Dios den la señal, el Señor mismo descenderá del cielo y resucitarán en primer lugar los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados a las nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires, de modo que en adelante estemos siempre con el Señor. Por lo tanto, animaos mutuamente con estas palabras. Entonces, esta doctrina del arrebatamiento, insisto, pues, ya se especula desde muchos años atrás, desde siglos. Sobre todo los hermanos separados han hablado mucho del arrebatamiento. Y la mayoría creen que el arrebatamiento se dará antes del castigo. Entonces, que así el Señor manifestará su misericordia y no sufrirán el castigo, porque ellos serán arrebatados al cielo y volverán, dicen, con Jesús en el milenio. Esa es la teoría de la mayoría de los protestantes. Nosotros creemos que este arrebatamiento a la luz de la divina voluntad, pues ya es un éxtasis continuado. Así vivimos de todo en la divina voluntad. O sea, no hace falta, como digo, que nuestro cuerpo sea arrebatado al cielo para después con Jesús vivir el milenio. No, podemos ya desde ahora
ya en ese éxtasis del vivir en el divino querer, que abarca todos cielos y tierra, pues simplemente especulo, ¿no? Que seremos arrebatados, sí, digamos, como en el caso que les puse de ejemplo, que es mi suposición, de que podemos nosotros ser llevados al cielo antes del milenio si no hemos vivido del todo, y regresaremos al milenio, repito, con las enseñanzas ya captadas directamente ya con la ciencia infusa, cosa que aquí todavía no hemos captado la ciencia infusa con los escritos que son para eso, porque no hemos vivido del todo y no hemos todavía discernido el contenido de estas verdades, porque somos muy limitados, pero en el cielo sí comprenderemos la ciencia infusa a plenitud. Y qué bello bajar a la tierra a ser evangelizadores del nuevo reino, el reino de la divina voluntad. Y digo también, si los degollados entrarán al reino milenial, pues también yo digo, los que vivan la divina voluntad son mártires, porque han degollado su voluntad humana para vivir solamente de divina voluntad. ¿Qué más martirio? Nos cuesta renunciar a nuestra voluntad humana practicada de años, inclusive aunque hayamos sido virtuosos, pero han sido méritos humanos. Pero el Señor no quiere eso, sino quiere que vivamos ya no de las virtudes, sino de los atributos divinos, para ser imagen y semejanza de Dios. Bien, entonces, con esta reflexión vamos a hablar ya de la parucía. La parucía también, hemos hablado en muchos videos que hablamos de la segunda venida, la venida intermedia de Jesús en gloria. Así está profetizado, anunciado en la Biblia, sobre todo en los mensajes de revelaciones privadas. Pues Él tiene que venir a reinar con su cuerpo glorioso. Pero a la luz de la divina voluntad, estamos también ya invitándole a Jesús que venga a nuestros actos. Cada acto que hagas, como le dice Jesús a Luisa una vez en una meditación de las horas de la pasión: hija, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿A orar? ¿A qué has venido? ¿A laborar? ¿A qué has venido? Y así, tantos actos. Que no le digamos: has venido a ofenderle al Señor con un acto malo. ¿A qué has venido? Eso nos debemos hacer esa pregunta continua en cada acto que vamos a emprender. A ver, voy a caminar. ¿Con quién? ¿En mis propios pies, con unos pasos humanos? ¿O le invito a Jesús para que Él venga a caminar en mí y yo con Él? ¿A qué has venido? Ahí le estamos invitando a Jesús, ya es una venida de Él, aquí. Y no estar esperando solamente la venida que va a ser aparatosa en el milenio, con su cuerpo glorioso. Ya viviendo la divina voluntad, ya viene Jesús a vivir en ti. Y cuando vive en ti, pues ya vas formando el reino de Dios. Y el reino de Dios, que es a la luz de la divina voluntad, pues eso es lo que le explica Jesús a Luisa. Vivir del todo el Padre Nuestro, para que la voluntad de Dios se haga en el cielo, aquí en la tierra. Lo que se hace en el cielo se haga aquí en la tierra, que somos nosotros.
Y nosotros, lamentablemente, estamos haciendo muchas especulaciones con el reino de Dios. Hay miles de reflexiones sobre esto. Y es tan simple, porque el Señor ya nos enseñó en el Padre Nuestro cuando dijo, que venga tu reino, no que ha venido, que venga tu reino, pero a continuación, ¿cómo? Haciendo la voluntad en el cielo y en la tierra. Haciendo la voluntad que se hace en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la verdadera interpretación. Y no estar con especulaciones de cómo es el reino de Dios. Entonces ya hemos leído también algunos escritos cómo habla el Señor de su reino. Entonces yo les ruego que en los videos que hemos grabado vayan ustedes meditando sobre el reino de Dios. Entonces esto es más o menos, hermanos, lo que yo he ido reflexionando de las maravillas que encierran este gran tesoro de la divina voluntad y que podemos aplicarlos, repito, a estos acontecimientos que ya lo estamos viviendo, pero que lo vamos a vivir dramáticamente al futuro, pero que no nos debe atemorizar como tantos expositores, teólogos, profetas falsos, en esa multitud de videos que circulan por internet, siempre anunciando catástrofes, siempre anunciando fechas de lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que causa? Mucho temor, mucha angustia. Y inclusive llegan a los recursos humanos para salvar el pellejo, como pasa en los Estados Unidos, que hacen búnkers que cuestan miles de dólares para salvar el cuerpo. Son necedades. Aquí mismo en Ecuador había un hermano que guardaba alimentos, almacenaba agua, porque decía que todo eso va a escasear. Hizo un búnker con frutas secas, granos secos, tanques de agua, todo un búnker de las cosas para alimentarse cuando venga la hambruna, cuando vengan los grandes acontecimientos de la purificación. Y no pasó nada cuando él preveía, según un vidente falso de aquí de Ecuador, de que ya llegaba los tiempos de la gran tribulación y que era necesario prepararse. No, hermanos, hay que prepararse el alma. Y qué mejor prepararse con la doctrina de la divina voluntad, porque eso te da confianza, seguridad. Ya no te importa ni siquiera tu cuerpo, que muera o no, porque tienes otros objetivos que te han elevado tu espíritu, te han enriquecido con este tesoro, que ya no tienes temor ni a la muerte, ni a los grandes acontecimientos que vendrán, porque tienes a Jesús vivo en ti y con Él puedes alcanzar todo, sobre todo el todo con mayúscula, el reino de Dios. Lo demás es pura paja. Y lo que dije en el anterior video, un poco exaltado por el coraje que me da de estos teólogos de la liberación, que se dejen de estas cosas y de predicar, todavía quedan algunos, de predicar ese evangelio, no evangelio, esa doctrina horizontal, humanista, equivocada, porque no es ni humanista, porque se va en contra de la dignidad del hombre con la opresión.
y quitándoles el tesoro que tenían a Dios en sus almas. En Cuba, los templos vacíos, apedreados los templos. Voy a ver si hay un alma. Pero sí llenos en los colegios y escuelas de la doctrina marxista. Yo les había contado, y vale la pena reiterar el testimonio de mi colaboradora en Miami, Elvita, una mujer excepcional, que por gracia de Dios, por voluntad divina, vino hace muchos años a los Estados Unidos, sacó una lotería ahí, esas que dan y que les permite salir a los cubanos, no sé si pase todavía eso ahora, y ella vino a Miami, de Cuba, una marxista. Cuando yo la entrevisté, era un llamado de Dios en mi corazón, decía, esta chica puede ser la colaboradora del Fiat Voluntas Tua de Miami. Y más allá del concurso de merecimientos que hizo mi hija a través de un medio de comunicación, me permití escogerle a ella, a pesar de su formación comunista y marxista. Me jugué el todo por el todo. Sí, hasta parecía un contrasentido. ¿Cómo puede una comunista manejar una librería espiritual católica? Hasta decía, podrían decir, digo, que era una falacia la mía, una estupidez. ¿Cómo meter a un comunista en una librería católica? Pero el tiempo y Dios me dio la razón, confirmó lo que Él había puesto en mi corazón por esta hija suya. Han pasado años, y ella se fue ya quitando todo ese lavado cerebral que le hicieron en Cuba, del marxismo. Y ahora ya fue conociendo las verdades del Evangelio a través de los libros, a través de la Biblia. Y ahora, vean, hermanos y hermanas, por eso les doy este testimonio. Es reiterativo, disculpen, pero es que hay que decirlo y vale la pena en el tema que estamos hablando. Ahora es la mejor catequista de la librería espiritual en Miami, del Fiat Voluntas Tua. Cuando voy así de repente a visitarles, como vienen los clientes preguntando por Elvita y por Normita, que es otra mujer nicaragüense también, ya mayor, pero qué mujer entregada a Dios. Tengo 2 ángeles ahí en Miami, 2 catequistas de primera. Vienen preguntando, ¿qué es de Elvita? Quiero hablar con ella porque tengo un problema espiritual. Qué cosa más hermosa, qué satisfacción ver que una empleada mía, una hermana mía en Cristo, se haya vuelto instrumento de evangelización, llevando la luz al mundo, y ahora la divina voluntad. Miren, eso hace Dios. Por eso les decía en el anterior video, leyendo la carta de San Pablo a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, con Él, no como en Cuba y en Venezuela, sin Él no hacen nada, una opresión miserable. Por eso el éxodo de tanta gente, huyendo del paraíso, entre comillas, y habiendo teólogos de la liberación apoyando a estos comunistas. Mejor renuncien a su sacerdocio porque están distorsionando el verdadero evangelio, hermanos. Porque no se hacen sociólogos políticos. Sí, sería mejor que se hagan políticos. Si es que no quieren evangelizar con el evangelio de Cristo para que le transforme el hombre en el amor, en la justicia, en la paz y en la libertad.
que mucha falta les hace a estos pueblos oprimidos, porque no tienen a Dios. Eso pasó con Elvita. Que Dios le bendiga a esta hermana. En el cielo verá, Elvita y Normita. Y por supuesto mi hija que está al frente, María Giovanna, que está al frente de esta gran misión que yo le he encomendado y que lo hace exitosamente a nivel espiritual y en todo aspecto. También otra catequista, que es lindo oír cuando le llaman desde Miami a Quito a mi hija, consultando libros, y ella con qué soltura, con qué sabiduría les recomienda. Y ahora los libros de la Divina Voluntad en Estados Unidos, que se mueven, pero de forma increíble. A veces me cuestionaba humanamente, decía, tantos libros publicados, tantos libros embodegados, en los anaqueles durmiendo, y no hay quien los lea. Pero qué satisfacción saber que ahora de esos anaqueles salen a Florida, a California, a Washington, a Los Ángeles, a Nueva York, a retiros de la Divina Voluntad, piden colecciones. Aleluya, bendito sea el Señor. Que ese país grande, los Estados Unidos, necesita ser evangelizado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser evangelizado como ningún otro país? Porque ahí reina el neoliberalismo, tan cuestionado por los teólogos de la liberación y algunos presidentes comunistas. Y que esa competencia que se realiza ya por hacer dinero se ha canalizado con la evangelización para que haya una justicia social, pero nacida del mismo evangelio, como les decía el caso de Jesús con Zaqueo. Cómo le evangeliza y después, cuando ve la realidad, ¿qué dice? Señor, lo que he ganado, daré la mitad a los pobres. Y a los que he perjudicado les daré 4 veces. Solamente este pasaje diciéndoles a los ricos, a los capitalistas, a los neoliberales tan cuestionados, comprendieran este evangelio del amor de Cristo y de su justicia, cómo cambiaría la sociedad sin odio, sin lucha de clases, sino viviendo y compartiendo lo que tenían como los primeros apóstoles, las primeras comunidades de la iglesia, todo lo compartían. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo como modelo, que dio todo de sí para sus hermanos, y no quitándoles la libertad, quitándoles los talentos de estos comunistas que les tienen a ras de suelo, con un solo pensamiento, el pensamiento del líder comunista del partido. No se puede opinar libremente porque te cae en la cárcel o el paredón, como hizo Che Guevara y Fidel Castro en el tiempo del comunismo que reinaba en Cuba. Eso le duele al Señor, eso no quiere, porque Él nos hizo libres y que utilicemos los talentos. ¿Cómo utiliza Elvita ese talento que Dios le ha dado y que ahí en Cuba estaba reprimido, sin poder desarrollar ese talento? Porque tenía que pensar como piensa el Partido Comunista, tenía que actuar como actúan los comunistas, no tenía ni siquiera la libertad de opinar, porque si opinaba mal del partido, pues iba a la cárcel, con espías quintacolumnistas hasta en los hogares. Pero eso, gracias, Señor, porque nos has dado estas maravillas, estos tesoros que nos hacen ahora sí reflexionar más libremente y escoger lo mejor, ya no solamente la santidad humana, sino la santidad divina,
que siempre fue tu proyecto del hombre, ser imagen y semejanza tuya. Con esto adquirimos y lo ponemos en práctica del todo las enseñanzas que aquí nos da nuestro amado Jesús. Hermanos y hermanas, esto ha sido el final de toda esta serie de los videos de los últimos tiempos, que en cierta forma nos habíamos puesto a explicitar todos los temas de los últimos tiempos y que la mayoría de la gente tal vez ya los conoce dentro de la Iglesia Católica y Protestante. Y lo hemos hecho en el contexto bíblico y de los profetas, pero al final el brote de oro era meditar los últimos tiempos a la luz de la divina voluntad para que saquen el mayor provecho divino y tengan ya una nueva expectativa, una nueva esperanza, nuevos cielos, nueva tierra. Eso es lo que nos espera. Y dejemos atrás todo el temor, toda la angustia, y dejemos atrás todos estos sistemas políticos que han oprimido al hombre. Si eres político, acércate a la Biblia, a la palabra de Dios y a estos escritos. Y entonces serás un buen asambleísta, un buen diputado, un buen presidente. Y en la iglesia, si lees esto, serás un buen sacerdote, una buena religiosa, un buen obispo, un buen cardenal y hasta un buen papa, como el Papa Benedicto, que tuvo acceso a estos escritos. Él lo vio cuando era cardenal y por eso dijo, esta es la salvación a la iglesia. Se lo dijo a un cardenal mexicano cuando tuvo un almuerzo. Él entendió estos escritos porque él ha sido un amante de la palabra de Dios y de Jesús. Por eso nosotros hemos importado la colección completa de los libros que le escribió sobre Jesús de Nazaret. Él es el gran colaborador del catecismo, yo diría el autor, pero ha tenido su cuerpo. Y ahí precisamente habla sobre la doctrina social de la Iglesia y cuestiona todos estos totalitarismos que vive estos regímenes opresores. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente muchísimas gracias. Y ojalá el Señor nos permita, si nos da vida y salud, desarrollar otros temas que ya no sean de los últimos tiempos, sino más bien hablarles del reino del día divino en medio de las criaturas y otras revelaciones que Dios nos ha dado a través de los diferentes libros que hemos publicado, que son más de 1800 títulos, que quisiéramos escoger lo mejor, de lo mejor para ustedes, que para nosotros también son lo mejor. Dios los bendiga. Hasta pronto, si Dios quiere.